Como dije, el pasaje en el que voy a estar meditando esta mañana es en el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 17. Que la paz de Dios esté con nosotros y especialmente la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Pero un día, dice este pasaje, el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y se murió. Entonces ella le dijo al profeta: ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? Has venido a hacerme recordar mis pecados. Has venido a hacer que mi hijo se muera. Y Elías le dijo: déjame ver a tu hijo. Y se lo quitó de los brazos y lo llevó al lugar donde él dormía y lo recostó sobre su cama. Luego clamó al Señor y le dijo: Señor mi Dios, ¿acaso a la viuda que me ha hospedado en su casa y que me dio de comer, vas a afligirla dejando morir a su hijo? Dicho esto, se tendió 3 veces sobre el niño mientras clamaba al Señor con estas palabras: Señor y Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó su petición y el alma del niño volvió a su cuerpo y el niño recobró la vida. Entonces el profeta tomó al niño y lo llevó con su madre y le dijo: mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer le dijo: hoy he comprobado que tú eres un varón de Dios y que en tus labios la palabra del Señor se hace verdad. Esto que acabamos de leer contiene un milagro grande, milagro que consiste de traer a alguien muerto de vuelta a la vida. Yo no sé si ustedes saben que la palabra tribulación en español, tribulation en inglés, proviene de una palabra que los romanos usaron para describir unas piedras enormes que utilizaban y podían ser jaladas por unas bestias o por esclavos humanos, en donde trituraban en la medida en que estaban dando vueltas y vueltas, trituraban la hoja, las espigas del trigo. Ahora, este es un trabajo que es pesado. Y porque es pesado, tiene que andar esas piedras que colocaban ellos muy duras, muy firmes, muy sólidas, tenían que ser arrastradas. Y en el arrastre ponían en su camino las espigas de trigo, de manera que trituraban esas piedras, las espigas, y hacían que soltara el trigo. De ahí viene la tribulación. La palabra tribulación, del tribulum. Tribulum le llamaban los romanos. En nuestro idioma, tribulación se refiere a sufrimiento. Y en esta escena podemos ver en 1 Reyes capítulo 7, lo que nos describe es que hay una señora, una madre, una viuda, una persona que está sola, que tiene un sufrimiento enorme al ver que su hijo único, su niño, estaba muerto. Es un sufrimiento que le dolía hasta la médula de sus huesos, como decimos. Era un sufrimiento que derivaba ante la muerte
de su único hijo. La muerte de cualquier hijo es un sufrimiento enorme y no se lo deseo a nadie. Si le agregamos a esta escena que era el único en cuya esta madre tenía esperanzada o tenía esperanza acerca de cómo vivir en el futuro, este futuro se le venía encima con la muerte de su hijo. En medio de los sufrimientos que nosotros tenemos también en la vida, puede ser un sufrimiento de la pérdida de un trabajo. Hace algunos meses hablaba un pastor compañero de nosotros aquí en el ministerio que estaba aconsejando a un matrimonio que casi se perdía en el divorcio y lo había estado encaminando bien y las cosas iban tan bien, iban en camino a la reconciliación cuando el señor pierde su empleo. Y la señora, como no trabajaba, pues se les volvió a revolver la situación en contra de ellos y el sufrimiento todavía aumentó. Sin embargo, quiero decirles a ustedes que a pesar de los sufrimientos que nosotros pudiéramos tener, como este de la viuda que estamos contemplando aquí, a pesar de todo esto, Dios tiene el control de la situación. Dios tiene el control de la vida. Y aun cuando en medio del sufrimiento como de esta magnitud que vemos en este pasaje, no pudiera la viuda más que responder de una manera muy humana, quiero decirles que Dios tiene el control de la vida y Él es el dueño de ella y es el dueño de todas las cosas. No hay que quedarnos en un momento en nuestras vidas solamente disfrutando de las bendiciones, sino que hay que agradecer al que es la fuente de las bendiciones, a Dios. Es bueno disfrutar de las bendiciones, ¿no es cierto? Salud, trabajo, prosperidad en nuestro medio y así otras cosas, pero cuidado nada más estar allí disfrutando de las bendiciones. Hay que ir a agradecer a quien es el autor de las bendiciones. Esto es lo que, en mi opinión, le faltó a la viuda. Por eso la viuda de nuestro pasaje reacciona muy humanamente. Se queja, desde luego, con resentimiento contra el varón de Dios a quien ella había estado alimentando milagrosamente. Milagrosamente porque en el pasaje previo, en los versículos previos de este capítulo 17, dice que el profeta Elías había sido enviado a este lugar en donde estaba la viuda con su niño y que ella estaba a punto de morir al haber disfrutado de la última comida que le quedaba, el último trigo y el último aceite. Y viene el varón de Dios y le dice, dame de comer, prepárame. Y ella dice, bueno, pues yo iba a dar esta última porción a mi hijo y a mí, y después íbamos a morirnos de hambre. Y entonces el varón de Dios hace el milagro, o Dios, debo decir, hace el milagro a través del varón suyo, de que ese aceite y ese trigo nunca se acabara. Y allí había pasado meses. Y estaban viviendo de milagro, del milagro de Dios. Todos los días que veían que esa porción de aceite nunca se acababa y esa porción de trigo nunca se acababa. Pero ella, la viuda, reacciona aquí ante su sufrimiento y se queja contra el varón de Dios y le dice, ¿has venido aquí para hacerme recordar de mis pecados? Se siente culpable de su pecado y se quiere quedar allí nada más en el sufrimiento, remordiéndose una y otra vez
sobre su pecado. Es cuando, por ejemplo, las personas hoy en día reconocen su pecado y se quedan nada más allí en el pecado, confesando, admitiendo su pecado, pero no escuchan lo que sigue después de haber confesado sus pecados. El mensaje consolador de recibir el perdón de nuestros pecados a causa de lo que ha hecho Jesucristo. Venir a morir por ellos, pagar hasta la última porción de lo que nosotros le debemos a Dios a causa de nuestros pecados. Dios, hermanos, enfrenta las necesidades humanas, las toma muy en serio y actúa mandando sus mensajeros. En este caso aquí, a Elías. ¿Quién era Elías? En el Antiguo Testamento es uno de los profetas más sobresalientes. Es un varón de Dios, como dice aquí la señora viuda. Es un hombre de Dios. Es un hombre consagrado. Es un hombre que se enfrentó a cientos de profetas de otro Dios y los desafió diciéndoles a ellos: yo soy únicamente el siervo que Dios tiene aquí en la tierra y ustedes son más, vamos a hacer una competencia. Y ganó aquella competencia, no porque era mejor Elías, sino porque Dios, el verdadero Dios, es a quien Elías servía. Los otros servían a un Dios ajeno. Elías es un gran profeta. En la Biblia, cuando esperaban los judíos venir a Dios, ellos sabían que habría de venir una señal y le llamaban la señal de Elías. Elías es uno de los dos personajes que aparecen en aquella escena de la transfiguración en el monte de la transfiguración al lado de Jesús. El otro era Moisés y Elías es el personaje de quien estamos hablando aquí. Pero no hablamos de Elías, no obstante su grandeza como profeta. Hablamos de Dios, a quien Elías sirvió. Ese Dios a quien él sirvió es nuestro Dios grande y poderoso. Elías acudió a él en oración en este momento tan especial. Y oró. E hizo oración. Y se tendió sobre el cuerpo del joven, del niño aquel, 3 veces. Esto solo enfatiza la oración de Elías. No quiere decir que él haya sido, con estos movimientos que él hizo, quien haya hecho el milagro. Ni se tiene uno que tender 3 veces sobre cualquier individuo para que Dios nos oiga. Simplemente es algo particular que hizo el profeta Elías en su momento. No es la acción de tenderse, no son las oraciones que él hace las que reviven al niño, es Dios. Nuestra oración es la garantía, la oración garantiza que Dios, la oración que hagamos, no importa cuál, no garantiza que Dios la va a escuchar. Es decir, Él la va a escuchar, pero no va a decir que la va a conceder. Nuestra oración tiene que conformarse con la voluntad de Dios. Dice aquí el pasaje que Dios oyó la oración de Elías. Porque la voluntad de Dios era hacer un milagro, el cual hizo. Dios lo oyó y concedió el pedido de Elías. Devuélvele la vida a este niño.
Y Dios lo hizo y se lo entregó. Ahora bien, la Biblia habla de que todos morimos espiritualmente, me estoy refiriendo aquí. Que todos estamos muertos a causa de nuestros pecados. Es una muerte, por así decirlo, espiritual. Todos estamos muertos. Pero ¿saben qué? También la Biblia de que Dios nos ha dado la vida a través de la resurrección en Cristo. Dios nos ha dado la vida espiritual. Hemos venido de la muerte a la vida por medio de la fe. Cristo ha vencido, recordemos, no solamente la muerte que Él sufrió cuando Él resucitó, sino que venció la misma fuente de todos los errores y pecados. Venció al diablo. Así de que Jesucristo venció al diablo, venció al pecado y venció a la muerte misma. Dios es un Dios de vida, quiere la resurrección de nosotros, no quiere vernos muertos como Ezequiel vio aquel valle de huesos sin vida. Pero Dios nos llama a la vida a través de su palabra, a través de llamarnos a la fe, llamarnos a creer en Jesucristo, llamarnos a hacer a Jesucristo nuestro Señor, llamarnos a que admitamos que Jesucristo es la fuente de nuestra salvación. La voluntad de Dios es darnos la vida, hermanos, vida en Cristo. Él hace añicos al tribulum, a ese instrumento que diseñaron los romanos para triturar en el infierno por todos nuestros pecados, por así decirlo. Jesucristo ha hecho añicos a eso que tiene el diablo preparado para nosotros. Y a cambio nos ha dado la vida. Tiene uno que andar esperando a que alguien se muera para ver los milagros de Dios. Hoy día es el día de ver los milagros. Es el día de ver que Dios nos perdona los pecados. Un milagro verdadero, un milagro que nos da vida, que nos vuelve a resucitar de nuestra muerte espiritual. Y Dios lo hace, no nosotros. No nosotros, Él es el que lo hace todo. Y Elías simplemente es el instrumento que Dios usa en nuestro pasaje. Así como hoy en día Dios usa el instrumento de la cruz, el instrumento del agua, en el bautismo, el instrumento del pan y del vino en el sacramento del altar para transmitirnos su vida, su perdón. Porque donde hay perdón, hay vida y hay salvación. Esto es lo que hace Dios para nosotros hoy. Un milagro. No solamente el de Elías que hemos contemplado aquí y hemos considerado, sino un milagro de ver que nuestros pecados son perdonados en Cristo Jesús. Amén.